Muy bien, pues vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 10 al 15. Me quedé atascado entre Tesalónica y Berea. Entre Tesalónica y Berea me quedé atascado. Entonces vamos a retomar esa narración del libro de los Hechos 17, versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Muy bien, hasta aquí la lectura, y son los versículos que vamos a estar considerando en esta mañana. La aventura de Macedonia. La aventura de Macedonia comenzó en el capítulo 16, cuando Pablo estaba en un momento de incertidumbre. Vemos, como nos dice en el capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Claro, un momento de incertidumbre. Pablo quería llevar el Evangelio, y aquí nos dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Curioso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les prohibiera hablar la palabra en esa región de Asia. Luego, más adelante, en el versículo 7, dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que vemos que Pablo se encontraba en un momento de incertidumbre. Quiero ir por este lado, quiero ir a Asia, y el Espíritu se lo prohíbe. Quiere ir en otra región, hacia Bitinia, pero el Espíritu no se lo permite. Momento de incertidumbre en la vida del apóstol Pablo. Pero el Señor le mostró por medio de una visión. Una visión en la noche. Él vio a un varón macedonio que le decía estas palabras: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Estas fueron las palabras que Pablo vio en aquella visión, y después de tener esta visión entendieron que Dios les estaba enviando a Macedonia para llevar el Evangelio. Curioso, ¿verdad? El Señor cerrando las puertas por un lado, pero abriéndolas por otro, de una forma muy clara. Y entonces entendieron que Dios le llamaba para llevar el Evangelio a la provincia romana de Macedonia. Estuvieron en 3 ciudades en Macedonia. ¿Alguien recuerda qué ciudades? La primera es, había un carcelero, Filipo. La segunda, ciudad de Macedonia, a la que fueron, Tesalónica. Y la tercera, Berea, es lo que vamos a ver hoy. Estas fueron las 3 ciudades en donde llevaron el Evangelio, y tenemos registrados en estos versículos, capítulo 16 y capítulo 17 del libro de los Hechos. En las 3 ciudades tuvieron una fuerte oposición. En Filipos, recordáis la historia, acabaron en la cárcel por sanar a una joven con espíritu de adivinación, y el Señor los llevó a aquella cárcel posiblemente para hablar del Evangelio a aquel carcelero, ¿verdad?, que se entregó al Señor junto con toda su casa. En Tesalónica leemos que ellos fueron perseguidos. Él hace referencia, este es el versículo en 2 de Tesalonicenses 2.2, Pablo hace referencia de qué es lo que sufrió en Filipos. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, esto en Filipo, habiendo padecido y sido ultrajados, esto es, humillados, injuriados y despreciados en Filipos. Dice: como sabéis, tuvimos denuedo, esto se lo está diciendo a los de Tesalónica, tuvimos denuedo, eso es esfuerzo, valor, intrepidez, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran
oposición. Pablo y Silas no se dejaron llevar por el desánimo, ni por la desesperación. O sea, el Señor les dirige hacia Macedonia, llegan a Macedonia, a Filipo, y allí acaban con sus huesos en el calabozo de más humedad, más profundo en Filipo. Y ellos no se dejaron llevar por el desánimo. Tenemos esa preciosa historia, ¿verdad? Pablo y Silas en la cárcel cantaban y oraban al Señor. Ellos se fortalecían en el Señor en medio de las circunstancias difíciles. Es lo que ellos hicieron, sabiendo que el Señor es quien controla toda circunstancia. A veces nosotros tendemos a, cuando las cosas no nos van bien, pues a desanimarnos, a desesperarnos. No, lo que tenemos que hacer es venir al Señor y fortalecernos en Él. Él está en control de todas las cosas. Todo lo que viene a nuestra vida está bajo el control divino, y el Señor lo permite con algún propósito. Cuando estuvieron en Tesalónica, tuvieron que salir huyendo por causa de los judíos que no creían y que alborotaron la ciudad. Y entonces es cuando fueron a Berea. Y en Berea también vemos cómo tuvieron que salir, sacaron a Pablo los hermanos, lo sacaron de allí, dice, vete de aquí, porque los de Tesalónica también le perseguían en la ciudad de Berea. Así que vemos en estos capítulos esa historia, la historia de Macedonia en cuanto al Evangelio, las ciudades de Filipo, Tesalónica y Berea. El viaje de Tesalónica a Berea llama un poco la atención. Está a unos 64 kilómetros de distancia de Tesalónica a Berea. Está al suroeste. Cuando Pablo viajó de Filipos hacia Macedonia, lo más probable es que lo hiciera por la vía Egnacia, que era una importante vía romana que unía lo que es Bizancio, Constantinopla, hoy Estambul, con Roma. Una importante vía romana que era de más de 1000 kilómetros de distancia. Pero Berea no estaba en esa dirección. Es como si tú quieres ir de Girona a la Junquera, no pasarás por Olot, ¿no? Pasarás por Figueras. Si quieres ir de Girona a la Junquera, pasarás por Figueras, no pasarás por Olot. Entonces dice, ¿por qué Pablo se desvió, podríamos decir, del camino? Si él previsiblemente tenía la intención de llevar el Evangelio a través de Macedonia, lo más lógico es que siguiera esa vía Egnacia que iba atravesando toda Macedonia para llevar el Evangelio. Pero Berea estaba fuera del camino. En Romanos leemos que Pablo se había propuesto muchas veces de ir a Roma. En varios versículos, en el capítulo 1 de Romanos, él lo dice a los hermanos en Roma. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y luego más adelante también, en el capítulo 15, vuelve a decir lo mismo, que deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Incluso dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Este viaje muy posiblemente le llevaba a dirección Roma. Esta vía Egnacia, que atravesaba toda Macedonia, iba rumbo en dirección Roma, pero se desvió del camino. Para llegar a Berea tuvo que desviarse de esa vía Egnacia. Parece ser, por lo que vemos en este pasaje, que los hermanos de Tesalónica lo encaminaron hacia allí. Fijaros en el versículo 10, capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Vale? Estos son los hermanos, aquellos que habían creído en Tesalónica, sacaron a Pablo y a Silas y lo llevaron hasta Berea. Entonces, muy posiblemente los hermanos pues lo encaminaron en aquella dirección. O, también dicen algunos comentaristas, cabe la posibilidad de que hubiera llegado a los oídos de Pablo que Claudio, el emperador, había expulsado a los judíos de Roma. Esto fue en el año 49 después de Cristo. Claudio los expulsó a los judíos de Roma en el año 49. Y esto es posible que provocara unos cambios de planes, dejando esa vía Egnacia y se dirigió hacia el sur. Un par de meses más tarde, Pablo se encontró en Corinto. Después de Berea, él viajó a Atenas y de Atenas fue a parar a Corinto y ahí se encontró con Aquila y Priscila, este matrimonio que eran judíos y que habían sido expulsados de Roma por Claudio.
Así que cabe la posibilidad de que Pablo supiera, yo quiero ir a Roma, pero han echado a los judíos de Roma, así que no vale la pena que vaya. Lo cierto es que parece ser se desvió del camino. Cicerón, un historiador romano, describe la ciudad de Berea como una ciudad fuera del camino. Esto es como Lot, una ciudad fuera del camino, como Lot. Si quieres ir, como he dicho, de Girona a las Junqueras, vas por Figueras. Y si quieres ir de Girona para Lleida, pues vas por Vic. O Lot está aquí en medio, fuera del camino. Entonces Berea parece ser, este historiador, decía Cicerón, que era la ciudad fuera del camino, para decir que estaba alejada de la vía Egnatia. La ciudad de Berea en aquel tiempo podía tener unos 20.000 habitantes. No sabemos a ciencia cierta las circunstancias que llevaron a Pablo a Berea, pero sí sabemos que tenía muy claro el objetivo que tenía que llevar el Evangelio allí donde fuera. Esto es algo a tener en cuenta como discípulos del Señor. Nuestros planes en muchas ocasiones se pueden truncar. Nuestras circunstancias pueden cambiar de manera inesperada, pero debemos tener bien asumido que allí en donde el Señor nos lleve tenemos el privilegio de compartir el Evangelio. Y esto es algo que podemos considerar. No sabemos, la vida da muchas vueltas, como se dice, la vida da muchas vueltas. Y entonces no sabemos las circunstancias en las que nos vamos a encontrar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos ese privilegio de compartir el Evangelio. A veces, evidentemente, es un mandamiento que el Señor nos dio a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero más que mandamiento es un privilegio. ¿Qué es lo que sientes cuando compartes el Evangelio con alguien? ¿No sientes gozo de poder dar testimonio del Evangelio? Es una bendición, realmente. Y tristemente no tenemos tantas oportunidades como nos gustaría, ¿verdad? Y a veces pues, nos gustaría tener más oportunidades de poder compartir el Evangelio. Pero este es un objetivo claro que debemos de tener. Allí donde estemos, aprovechar para compartir el Evangelio. Pablo y Silas, el versículo 10, llegaron a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bien, vemos que no se pusieron a hacer turismo en la ciudad de Berea. ¿Dónde fueron? A la sinagoga. Es que estaban obcecados con las sinagogas, ¿verdad? Donde iban, a la sinagoga. Si te vas a meter en problemas, ¿verdad? Es que Pablo ya tenía rodaje. Se iban a meter en problemas. Pero allí que iban, a donde se enseñaba la ley de Dios, donde se leía la ley, los salmos y los profetas, todo lo que para lo que nosotros es el Antiguo Testamento. Y el objetivo no era otro sino mostrar por las Escrituras que Jesús era el Cristo y que había dado cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento y que solo en Jesús hay el perdón de pecados. Es interesante cuando ves, por ejemplo, en Tesalónica, nos dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No tenían el Nuevo Testamento. Nosotros hoy nos vamos al Nuevo Testamento y le podemos decir a alguien, mira lo que dice el Nuevo Testamento, le digamos a Juan 3:16 o a tantos versículos que tenemos en el Nuevo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Si yo te dijera, o si a mí me preguntaran, explícame el Evangelio con el Antiguo Testamento. Ay, un poco diferente, ¿no? No, yo me voy al Evangelio de Juan. Juan 3, Jesús con Nicodemo. Pero no, Pablo dice declarando y exponiendo por medio de las Escrituras el Antiguo Testamento. Y sería interesante que nosotros a través del Antiguo Testamento pudiéramos saber también hablar del Evangelio. Llevarlos a Isaías 53, ¿verdad? Llevarlos a Salmos capítulo 22, 23, 24. Y etcétera, etcétera. Muchos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento que nos hablan de que Jesús es el Cristo. Esto es lo que Pablo hacía. Nosotros aquí me parece que cojearíamos un poco, por lo menos en mi caso. Cojearíamos un poco. Poder demostrar por medio del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo y que Dios ha cumplido sus promesas en él.
tanto de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Dijo Job, ¿verdad? Entonces es interesante también ver todo lo que el Señor anunció en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que Pablo iba a hacer en las sinagogas. Evidentemente iba allí donde se leía, donde se respetaba la ley de Dios, donde se leía semana tras semana. Y luego nos dice en el versículo 11, y estos, hablando de los judíos en la sinagoga en Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La mayoría de ocasiones se toma estos versículos como si estuviera hablando de los creyentes en Berea, de los que son un ejemplo en cuanto a escudriñar las Escrituras. Muchas veces, ¿verdad? Casi siempre, la mayoría, el 99% de las veces escuchar a los hermanos de Berea. Todavía no eran hermanos. Eran judíos en la sinagoga. Todavía no se habían convertido. Estaban escuchando el mensaje del Evangelio, ¿verdad? En realidad está hablando, como digo, de los judíos que asistían a la sinagoga de Berea y son calificados como más nobles que los de Tesalónica. Recordemos la reacción de los judíos de Tesalónica, de aquellos que no creían. ¿Qué fue? Nos dice en el 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Esto es lo que hicieron los judíos de Tesalónica. Alborotaron la ciudad. Imaginaros, el revuelo que hicieron para oponerse a Pablo y al mensaje del Evangelio. Los judíos de Berea, de esa ciudad fuera del camino, es totalmente opuesto. Tuvieron una reacción de escuchar la palabra. Fíjate que dice en el versículo 11, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esta fue la actitud de los judíos. Todavía no se habían convertido. Ahora veremos su conversión. La actitud era que recibieron la palabra con toda solicitud. Solicitud quiere decir diligencia, con afán, con atención, con cuidado. Y qué bueno es cuando una persona reacciona así al Evangelio, con un sincero deseo de examinar su veracidad, ¿verdad? Qué bueno es. Son pocas las personas así. Son pocas las personas que realmente te hacen preguntas. Bueno, y entonces, ¿qué significa esto? Acerca del Evangelio que están buscando, que te das cuenta, y cuando ves a alguien así, apúntate el nombre, la fecha, el sitio, y da gracias al Señor. Y disfruta de ello. Porque la mayoría de las personas te dan largas, ¿no? No están muy interesados. Pero qué bueno es cuando tienen ese deseo, ese afán, esa diligencia por conocer la verdad. La mayoría de nuestra sociedad reaccionan no como los de Tesalónica, con una forma violenta, de momento, más bien con una actitud de indiferencia. Esa es la tónica. Y nos dice aquí, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estaban comprobando si lo que Pablo les estaba diciendo era conforme a las Escrituras, al Antiguo Testamento. Tenían un deseo de probar si lo que Pablo les decía era conforme a la palabra de Dios. Dice, escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñar, ¿qué es escudriñar? Es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. A veces no solamente es echarle un vistazo así, no, es profundizar en el tema, a ver si lo que realmente me está diciendo se ajusta a la verdad de la palabra de Dios. Evidentemente es una actitud digna de imitar, incluso como creyentes. Debemos analizar todas las enseñanzas con sinceridad y fidelidad a la palabra de Dios, entendiendo que la Biblia es la autoridad divina y que nosotros estamos bajo esa autoridad. En ningún caso podemos colocarnos por encima de la Biblia. Hay personas que se constituyen en jueces de las Escrituras
Y son aquellos, como Harry, ¿cómo se llama? El destripador, el descuartizador. Descuartizan las escrituras. No, esto no. Como decían algunos hermanos, bueno, hay estos liberales que te dicen que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Bueno. Y que Isaías, pues no escribió Isaías. Y que Daniel, pues lo escribió siglos posteriores, no era el Daniel que nosotros, aquel que estuvo bueno, en fin, te están descuartizando las escrituras por todos lados. Están quitando tu apoyo. Aquello en lo que tú confías como la verdadera palabra de Dios. Y muchos se constituyen en jueces de las escrituras. Yo no sé cómo quedará la Biblia de estas personas si realmente recortasen todo lo que no creen. Escuché una anécdota que me hizo gracia el otro día. Se ve que una niña preguntaba en el colegio que cómo es, le estaban explicando cómo se alimentaban las ballenas, y sabéis que las ballenas pues son unos animales enormes que se comen ese plancton tan pequeñito del mar. Y entonces la niña se quedó pensativa y dice, entonces, ¿cómo es que una ballena se tragó a Jonás? Y la profesora le dijo, no te puedes creer todo lo que está escrito. Bueno, la niña se quedó así, dice, bueno, dice, cuando llegue al cielo se lo preguntaré a Jonás a ver cómo lo hizo. La profesora le dice, ¿y si no está en el cielo? Dice, entonces se lo pregunta a usted. Claro. Es una anécdota graciosa, ¿no? Estaban descuartizando la palabra de Dios. Esto te lo puedes creer, esto no te lo puedes creer. Y no es así. Vemos la actitud de estos hermanos examinando la palabra de Dios para ver si lo que Pablo les anunciaba estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Recibieron la palabra con solicitud, escudriñando las Escrituras, inquiriendo, averiguando. Y esto es una actitud digna de imitar, incluso como creyentes. No constituirnos en jueces de la palabra de Dios, sino constituirnos en que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros. Es muy distinto. Nosotros no somos quienes para juzgar la palabra de Dios. Nosotros somos quienes somos dignos de ser juzgados por la palabra de Dios. La actitud de los judíos de Berea es lo que llevó a que fuesen calificados como más nobles. La palabra noble, eso lo encontramos en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esta palabra noble viene de una palabra en griego que es eugenes, que es de donde proceden los nombres de Eugenio o Eugenia, Eugenes. Y la palabra Eugenes está formada por dos palabras griegas, eu, que significa bien, genes, origen, el libro de Génesis, el libro de los orígenes. O sea que Eugenes viene a decir el bien nacido. Estos eran bien nacidos, eran más nobles, es lo que está diciendo aquí. Eran más nobles los judíos de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud. Eran eugenes. Hay otra palabra que cada vez se oye más, ¿verdad? Eutanasia, ¿os suena? Eutanasia. Dicen bien, bien, tanasia, morir. Eugenes, bien nacido, eutanasia, morir bien. Es lo que lo que significan estas palabras. Por cierto, evangelio también lleva el evangelio, ¿no? También es buenas noticias. Fue la actitud que tuvieron aquellos judíos de Berea en cuanto a escuchar el evangelio con una buena disposición, lo que hizo que se les calificase como más nobles, ¿vale? Después en el capítulo 17, versículo 4, nos habla también de nobles, estos son las mujeres, fijaros al final del versículo 4, dice, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Este nobles no es el mismo, no es la misma palabra. Aquí en cuanto a nobles, mujeres nobles, la palabra griega es protos, que significa primero.
O sea que estas mujeres a las que aquí se refiere como nobles eran mujeres de una alta posición social, muy posiblemente esposas de gobernantes. Así que vemos, los judíos de la sinagoga en Berea eran más nobles porque tuvieron una actitud más receptiva al mensaje del Evangelio. Y lo vemos porque recibieron la palabra con toda solicitud, con ánimo pronto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El resultado de tener una actitud abierta y una mente dispuesta a analizar la información que recibían, contrastándolo con la palabra de Dios, fue que muchos de ellos creyeron. Ese fue el resultado. Ellos, siendo incrédulos, tuvieron una actitud más noble para escuchar, no tanto oponerse, sino para escuchar, para averiguar, para inquirir, para examinar, y eso es lo que les llevó a la salvación que es en Cristo, la salvación por la fe que es en Cristo. Ese fue el resultado. En Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad. La fe del cristiano no es una fe ciega, sino una fe que descansa en hechos verídicos e históricos. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de mitología. Estamos hablando de un hecho histórico y verídico. Que Jesús estuvo en esta tierra hace poco más de 2000 años como un hecho real. Esta mañana Javi nos ha leído, ¿verdad?, en Lucas capítulo 1, cuando María estaba esperando ya, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Hechos verídicos e históricos. El Evangelio no es una tradición religiosa, ni mucho menos mitología fantasiosa. No sé si habéis leído algo acerca de la mitología griega, mitología romana. Es impresionante la cantidad de historias que se inventan, pero el Evangelio no es así. El Evangelio es algo cierto, histórico y verídico. Es comprobable por medio de la Biblia y la historia. Los judíos de Berea examinaron, indagaron, comprobaron que el mensaje que oían se ajustaba a los escritos de los profetas, y eso les llevó a la fe salvadora. La fe salvadora no es una fe ciega, sino que es una fe racional, una fe que considera, que sopesa, que examina. Versículo 12 nos dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El resultado de tener una buena disposición y con sinceridad de escudriñar las Escrituras los llevó a esa fe salvadora, que descansa solo en la persona y obra de Jesús. Nos dice que creyeron muchos de ellos, no todos, pero sí muchos. Y entre ellos habían mujeres griegas de distinción, que al igual que en Tesalónica se reunían, eran mujeres sin ser judías, eran griegas, pero se reunían en la sinagoga y escuchaban la ley de Dios. Dice, y no pocos hombres, un buen número de hombres también creyeron. Vemos la gracia de Dios obrando en el corazón de aquellas personas por medio de las Escrituras y la obra iluminadora del Espíritu Santo. En el versículo 13 leemos, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, vemos que no se levantó una revuelta de los judíos de Berea. Los judíos de Berea no se levantaron una revuelta, sino que fueron los de Tesalónica, 65 kilómetros de distancia, que escucharon que Pablo, el que había estado allí en Tesalónica predicando el Evangelio, ahora estaba en Berea, en aquella ciudad fuera del camino, y estuvieron dispuestos a desplazarse 65 kilómetros, no cogían el AVE, seguramente andando, para oponerse a lo que Pablo estaba enseñando y predicando en Berea. Así que vemos a estos hombres cómo se levantaron para oponerse al mensaje del Evangelio. El diablo no descansa ante el progreso del Evangelio. Aquellos que habían despreciado el Evangelio en Tesalónica fueron hasta Berea. Y lo vemos en la historia de la Iglesia. En los 2000 años de historia,
como Satanás siempre ha estado oponiéndose al mensaje del Evangelio. Siempre ha estado oponiéndose al mensaje del Evangelio. Durante muchos años con una frontal oposición. Y en estos últimos tiempos creando confusión. Yo creo que la oposición que hoy hay es más de confusión que de confrontación. No hay un mayor canal de confusión en nuestros días que YouTube. Creo que no me equivoco si lo digo. No hay un mayor canal de confusión. Tú puedes, voy a escuchar a este predicador, a ver qué dice, a ver. Y ahí te lo van vendiendo. Ahí te van metiendo de todo. Donde se oyen todo tipo de disparates y herejías. Y necesitamos ser como los judíos de Berea, comprobando por medio de la Biblia si lo que se dice es verdad. No me preocupan tanto los que dicen verdaderas tonterías, porque estos enseguida los pillas. Aquel que dice disparates y tonterías, bueno, esto enseguida los pillas. Lo que me preocupa más es aquellos que dicen mucho de verdad junto con algo de error. Esto es más difícil de pillar. Y si te lo tragas todo, pues no vamos bien. Tenemos que tener ese espíritu que tenían aquellos judíos de Berea, de analizar lo que escuchamos con la palabra de Dios. Nos puede sonar muy bonito, qué bonito que suena, con un lenguaje muy evangélico, y ser falso. Eso sí, te dirán 10 cosas que están bien y 2 que están mal. Y ahí te van metiendo el error en medio de la verdad. Esos son los que me preocupan. Lo de los disparates, bueno, pues siempre han habido, ¿verdad? Que dicen tonterías y disparates. Pero cuando viene la verdad mezclada con el error, ahí es como el veneno, que siempre viene camuflado como algo bueno. Y entonces tenemos que tener discernimiento espiritual para analizar por medio de las Escrituras. No porque lo dice don tal, por muy importante que sea, o porque fíjate qué bien habla, qué facilidad de palabra tiene, qué don de palabra, cómo cautiva la atención de las personas. No. ¿Lo que está diciendo se ajusta al mensaje de la palabra de Dios o no? Y poder comprobarlo con las Escrituras, como lo hicieron los de Berea. Se iban a las Escrituras a ver lo que Pablo estaba diciendo y posiblemente llegaban a Isaías 53, a ver lo que dice Pablo, lo que nos ha explicado de la historia de Jesús, y se iban a Isaías 53 y veían al siervo sufriente de Jehová y comprobaban si realmente las cosas eran así. Y en el siglo XXI los creyentes tenemos necesidad de ir constantemente a las Escrituras. Además, si somos creyentes bíblicos, ¿no? Iglesia Bíblica de Olot, no podemos dejar la Biblia fuera. Lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia y a ver si se ajusta a la palabra de Dios. Y si no es así, denunciarlo. Como falso, como herejía. Tener ese espíritu de los hermanos, en aquel tiempo todavía no eran hermanos, de los judíos, ¿verdad? De Berea, de analizar las Escrituras, de buscar. Y eso les llevó a ellos a esa fe salvadora. Y a nosotros nos va a guardar del error y del peligro de tanta falsa doctrina. Tú fíjate, tú lees el Nuevo Testamento y ves, ¿no?, cómo iba progresando el Evangelio, y el apóstol Pablo sobre todo a la cabeza, llevando el Evangelio para arriba y para abajo. Pero no solamente estaba la predicación del Evangelio. Tú fíjate las veces que Pablo luchó contra la herejía, contra la falsa doctrina. Y los hermanos aquí, y en Corinto que había aquella división, y el otro que estaba el Diótrefes, y Alejandro el calderero que me ha causado muchos males, y bueno, y vas y ves que está preocupándose por llevar el Evangelio, pero por preservar la sana doctrina. O sea que no solamente es llevar el Evangelio, sino es ceñirnos a la autoridad de la palabra de Dios, analizando todo lo que se dice por medio de las Escrituras. Y si alguien dice algo que no se conforma a las Escrituras, pues no lo podemos tragar, o podemos ir a hablar con el hermano o con la persona y dice, me parece que esto no se ajusta, esto no tiene base bíblica. Porque es la Biblia la que juzga todas las cosas.
Y nosotros tenemos que ir a las Escrituras y analizarlo a través de las Escrituras. Así que quede dicho esto. Cuando enciendes el YouTube y voy a escuchar un mensaje de esto, analízalo lo que escuchas. Examínalo con la palabra de Dios, a ver si estas cosas se ajustan a la sana doctrina. Versículo 14. Dice, pero inmediatamente, esto es después de los que los de Tesalónica alborotasen a las multitudes, dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí vemos el cuidado de los hermanos por Pablo, quien aunque estaba con Silas y Timoteo, evidentemente era quien llevaba el peso de la predicación y el que despertaba el odio de los que se oponían al Evangelio. Vemos los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, aquellos que creyeron, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Sacaron a Pablo de de Berea, por causa del revuelo de los judíos de Tesalónica, y no solamente lo sacaron de Berea, sino que lo sacaron de la provincia romana de Macedonia. Parece que aquí, este episodio, aquel pasa a Macedonia y ayúdanos, había llegado a su fin en este viaje. Había pasado por Filipos, había pasado por Tesalónica, había pasado por Berea y ahora simplemente lo sacan de Berea, pero no de Berea, lo sacan hasta de Macedonia, se lo llevan a Acaya, concretamente se lo llevan a Atenas. Pablo, si recordáis, de Tesalónica también lo sacaron los hermanos, parece que no podía salir tranquilo de una ciudad, ¿verdad? De Filipos los metieron en la cárcel y les dijeron, podéis salir. A lo que él dijo, no, nos meten aquí injustamente, nos azotan y ahora, no, que vengan ellos, los magistrados, que vengan ellos a sacarnos. Y tuvieron que ir a suplicarles, ¿podéis marcharos? Y entonces salieron de allá. De Tesalónica los hermanos sacan a Pablo de allí y se lo llevan, hasta Berea. ¿Y de Berea qué? Los hermanos sacan a Pablo y se lo llevan, ¿a dónde? A Atenas. Y lo vemos al pobre ir a trompicones, ¿verdad? Cómo vemos el cuidado de los hermanos también con Pablo. Y allí se quedaron Silas y Timoteo, seguramente haciendo un buen trabajo de enseñanza con los hermanos allí en Berea. De hecho, Pablo ya empezó su ministerio, su vida como creyente así. ¿Recordáis cómo salió de Damasco, verdad? Que guardaban las puertas de las ciudades para pillar, para coger a Pablo. Y dice, los hermanos lo descolgaron con una cesta, con una canasta por el muro, para que él saliese. Así empezó su vida y así continuó, me parece, por muchos y muchos años. Podemos preguntarnos, ¿qué tiene el mensaje del Evangelio para que despierte tal odio hacia él? ¿Qué es lo que tiene el mensaje del Evangelio para que despierte tal odio hacia él? El mensaje del Evangelio es un mensaje del amor de Dios para con nosotros por medio de Cristo para salvación. O sea, es que cuando decimos Evangelio es buenas nuevas de salvación. ¿Por qué despierta tal oposición? ¿Verdad? La respuesta es la indiferencia de nuestra sociedad o la agresividad en diferentes lugares del mundo. Pero gracias a Dios también hay los que reciben el Evangelio para salvación. Hay como los de Berea, que escuchan y creyeron. En Tesalónica hubo oposición, pero también hubo quien creyó. Filipos, recordáis a Lidia, su familia, al carcelero. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, se lo llevaron bien lejos, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. No sabemos cuántos fueron los que acompañaron a Pablo hasta Atenas, pero una vez allí, estando Pablo ya a salvo, regresaron a Berea con un mensaje de Pablo para Silas y Timoteo, sus colaboradores, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. El resumen del paso de Pablo por Macedonia es este. En Filipos, en donde no había sinagoga, hubo persecución y oposición por parte de los gentiles. En Tesalónica y Berea hubo oposición
también por parte de los judíos que no creían. A veces podemos caer en el error de pensar que cuando el Señor nos muestra su voluntad, todo va a ir sobre ruedas. Pablo podía haber dicho: Señor, tú me has mostrado que yo venga a Macedonia y acabo en la cárcel, después de haber sido azotado en Filipo. Y en Tesalónica tengo que salir huyendo porque me buscan para pegarme. Y de Berea tengo que salir huyendo, pero Señor, ¿no me has dicho tú que venga a Macedonia? Y a veces podemos pensar que si el Señor nos lleva a un sitio, todo va a ir sobre ruedas. No vamos a tener problemas, todo va a ser una bendición, todo va a ser prosperidad y gozo y ese camino de rosas. Pero Dios puede tener otros planes. De hecho, lo que Pablo sufrió en Macedonia junto con Silas y Timoteo era el cumplimiento de las palabras de Jesús a sus discípulos, Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cierto es que sufrieron por el Señor. Eso es lo que forja el carácter de los hijos de Dios. Dios no solo obra a través de sus hijos, sino que también obra en sus hijos por medio de las circunstancias. Esto es el doble trabajo que hace el Señor. El Señor obra a través de sus hijos, pero también obra en sus hijos, haciéndonos más a la imagen del Señor Jesucristo, puliendo las asperezas. ¿Cómo se purifican los metales, verdad? Por medio del fuego. ¿Cómo se purifica la plata o el oro? Por medio del fuego, de la prueba. Y eso es lo que el Señor quiere de sus hijos, es sacar de nosotros la escoria. La escoria es el pecado. Y el Señor es cierto que nos puede usar para darle testimonio a otras personas, pero también usa las circunstancias para obrar en nuestras propias vidas. No solo vemos el sufrimiento que experimentaron en Macedonia, también vemos el fruto de aquella labor. Yo creo que después, cuando Pablo estaba en Atenas, podía mirar para atrás y pensar en los hermanos que se habían convertido en Berea, los que habían creído en Tesalónica, los que se habían convertido en Filipos, y decir, bueno, en medio de toda esta oposición y lucha, el Señor ha dado fruto. Y quedaron esas iglesias establecidas ahí. El fruto de aquella labor, esas 3 iglesias establecidas. Conocemos por nombre a algunos de los hermanos de Berea. A ver, decidme un creyente de Berea. El nombre. Un creyente de Berea. Cristiano. ¿De? Cristiano. Cristiano. Pero digo el nombre de pila, ¿eh? Vamos a ver Hechos 20, ya verás. Ahí vemos, por lo menos sabemos el nombre de un creyente de Berea. Hechos 20, versículo 4. Ah, ya lo has pillado, Antonio. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea. Es el único creyente de Berea que conocemos por nombre. Sópater. Y no tiene que ver con sopa. Inventor de la sopa, ¿no? Sópater significa salvador de su padre. Tiene lógica porque pater, padre, si piensas en soteriología, la doctrina de la salvación, Sópater, salvador de su padre. Este es el único creyente que conocemos de Sópater, de Berea. Y fíjate, Aristarco y Segundo, ¿de dónde? De la otra iglesia, de la anterior, ¿verdad? Y estaban acompañando a Pablo, ¿eh? Aristarco y Segundo de Tesalónica. Y dice, Gallo de Derbe y Timoteo. Esto ya era de Asia. Tíquico y de Asia, Tíquico y Trófimo. Qué nombres, ¿verdad? Este Sópater aparece mencionado en Romanos capítulo 16 como Sosípater. También, de los saludos que da Pablo a los romanos, dice, y Sosípater también sale mencionado allá. Es una curiosidad, ¿no? Pero vemos como el mensaje del Evangelio pues transformaba vidas, y no solamente vidas para salvación, sino también para el servicio
del Evangelio, el servicio del Señor, acompañando a Pablo, estos hermanos. Sópater. Cuando lleguemos al cielo buscaremos el hermano Sópater, ¿dónde está? ¿Eh? En la cocina. Muy bien. Y concluyo la meditación en esta mañana con la gran lección que aprendemos de los judíos de Berea. Y son las 3 Ds. Disposición a escuchar el mensaje. Diligencia para examinarlo. Discernimiento para aceptarlo. Y eso es lo que tenemos que coger para nosotros. La enseñanza de este pasaje para nosotros. Disposición a escuchar el mensaje. Diligencia para examinarlo. No te lo creas todo, no te lo tragues todo, no seamos simples. Tengamos diligencia para ir a las Escrituras y ver si estas cosas son así. Y en tercer lugar, discernimiento para aceptarlo o para rechazarlo. Discernimiento espiritual, pero siempre centrado en las Escrituras y en la palabra de Dios. Necesitamos estas 3 cualidades para ir avanzando en nuestra vida cristiana. Berea, el próximo día veremos Atenas. Atenas es también un pasaje, un capítulo muy interesante de cuando llega Pablo a Atenas, pero eso lo consideraremos pues el próximo día. Lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga. Amén.